Como le decía, bendiciones, buenos días, gracias por este tiempo, pues dedicarle un tiempito al Señor en esta madrugada de sábado. Saludamos también a todas las personas que a través de las redes sociales, pues también están en este momento conectados. Eh, Hoy día vamos a ver un tema hablando sobre las 12 puertas de Jerusalén. Y este lo encontramos, vamos a Nehemías, vamos a estar en el libro de Nehemías. Mientras lo buscamos, nos ponemos en historia. Recordemos que en Nehemías, Nehemías es conocido como el reconstructor. Él justamente fue el que levantó la ciudad cuando en tiempos anteriores de él, en tiempos de Esdras y un poquito más atrás, hubo un saqueo en la ciudad de Jerusalén y fue destruida. Entonces quedaron sus muros caídos, quedaron sus construcciones totalmente dañadas. Y recordemos también que Jerusalén era una ciudad amurallada, totalmente cubierta hasta arriba, era una muralla que protegía la ciudad. Y en tiempos de Nehemías había quedado totalmente destruidas sus muros, sus construcciones, y Nehemías fue la persona que comenzó a reedificar esos muros. Por eso a él lo conocen como el reparador de portillos, Nehemías. Hay una enseñanza muy bonita acerca del libro de él, de su vida también, por ser la persona que se animó a través del Espíritu Santo a reconstruir Jerusalén. Y Jerusalén, en tiempos de la antigüedad, y también la nueva Jerusalén, cuando ya descienda en Apocalipsis 21:12 lo confirma, seguirá teniendo 12 puertas. Estas 12 puertas serán veladas por 12 ángeles, y estas 12 puertas representan primero que el número 12, bíblicamente, es un número muy hermoso. Recordemos que son 12 discípulos, que son 24 ancianos, 12 y 12, que el número 12 significa plenitud de reino o plenitud de gobierno. Eso significa el número 12. Por eso cuando fue el año 2012, el 2012, pues aquí a nivel de todo, casi todo el planeta, pues a una sola voz, desde los altares, los predicadores, la gente que era usada por Dios, decía el 2012, el número de reino, o sea, Dios, y hablaban de muchas cosas acerca de que Jesús ya venía para el 2012, porque el 12 es un número muy bonito, representativo en la palabra de Dios. Entonces, hoy, empezando por ese preámbulo, vamos a hablar justamente de esas 12 puertas que Nehemías quiso reconstruir y que ya fue después que se pudo reconstruir en totalidad, pero él fue el que dio los primeros pasos, los primeros pininos, como quien dice, para la reconstrucción de Jerusalén. Y esas 12 puertas no solamente son objetos o es algo físico, también representa nuestra vida espiritual. Las 12 puertas de Jerusalén es nuestra vida espiritual en el proceso desde que conocemos de Cristo hasta cuando ya maduramos en la fe. Y eso lo vamos a ver esta madrugada. Vámonos a Nehemías 3. Nehemías capítulo 3, que justamente el prefacio dice reparto del trabajo de reedificación. Y antecito de eso, el prefacio dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Por eso es que Nehemías fue el reconstructor, el reedificador de muros. Entonces vamos a Nehemías 3 y el 3:1, vamos a empezar por ahí, por el 3:1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Entonces, aquí vemos la primera puerta. La primera puerta es la puerta de las ovejas. Y lo primero que llegamos, cuando llegamos a los caminos del Señor, en lo primero que nos convertimos, a más de ser sus hijos, porque el Señor nos da, Juan 1:12, el Señor nos da derecho de ser llamados hijos de Él, en lo primero que nos convertimos también como una simbología es en ovejas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, llegamos a ser ovejas de un redil. Y Jesús viene a ser el buen pastor. Entonces, el primer proceso de nuestras vidas cuando conocemos de Cristo Jesús es aprender a ser buenas ovejas, aprender a ser ovejas obedientes, ovejas que escuchan la voz del pastor. Como dice en Juan 17, si hacemos una revisión, vamos a hacer pequeñas comparativas también con otros versículos para que haya también un poquito más de peso. Y nos vamos al libro de Juan. Sabemos que la simbología de la oveja está en toda la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento.
está la simbología de la oveja. Juan 10:7 dice de la siguiente manera, no sé si por ahí lo tengan. Leo, Amén. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y él mismo lo confirma. Él mismo lo confirma porque cuando estamos sin Él en el corazón, cuando vivimos nuestra vida natural antes de conocerlo, pues no sabemos absolutamente nada, no estamos dentro del redil, no tenemos activada nuestra área espiritual, pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús, esa área se abre, ese conocimiento se abre y llegamos a ser ovejas de su redil. Y Él es el buen pastor. Y la Biblia dice que el buen pastor pues llama a sus ovejas por su nombre y a cada una las conoce. Y también dice que el buen pastor al hablar, las ovejas reconocen su voz. Entonces el primer proceso cuando aceptamos a Cristo Jesús es que nos convertimos en ovejas de un redil. Y cuando hablo de redil, pues hablamos de toda la grey, de toda la congregación a nivel mundial, porque recordemos que la iglesia de Cristo está en todo el mundo. ¿Ven? El punto número 2, la segunda puerta. Como les digo, estos son procesos que vamos yendo, que nos vamos convirtiendo dentro de los caminos del Señor. Vamos a Nehemías 3:3. Ahí mismo en Nehemías, todo está en Nehemías, vamos a hacer pequeñas comparaciones también con otros versos. Nehemías 3:3 dice, los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La segunda puerta en ser reedificada fue la puerta del pescado. Y el pescado es otra simbología que dentro de toda la Biblia, más que todo en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, lo encontramos. Es más, aquí tengo una camisa que me regaló el pastor hace tiempo. Aquí tengo el símbolo del pescado. Esta camisa tiene años que me la regaló el pastor como en el 2016. Entonces, aquí está también el símbolo del pescadito, que todos conocemos. Ese pescadito te representa el evangelismo, representa la misión que hizo Jesús. Porque Jesús cuando estuvo acá en la tierra, lo que más hizo fue evangelizar, lo que más hizo fue predicar, lo que más hizo fue caminar. Jesús lo que más hizo fue caminar. Yo digo que ha de haber tenido unos tremendos gemelos, pues gemelos son la parte de aquí atrás de las pantorrillas, unos tremendos gemelos, porque sí que caminaba. La Biblia lo que más muestra en el Nuevo Testamento es a un Jesús caminando de aldea en aldea, predicando la palabra, yendo de aquí para allá incansable, aunque tuvo veces que sí se cansó como humano que también era, pero siempre andaba predicando. Y el pescado en la simbología bíblica representa justamente la figura del evangelismo. Y ese como punto número 2, una vez que ya nos convertimos al Señor, que aprendemos a ser ovejas, que aprendemos a escuchar a nuestro pastor, que aprendemos a comportarnos como ovejas de un redil en orden, entonces se nos es dada una orden, valga la redundancia, que es ir y hacer discípulos, evangelizar, hablar de la palabra, compartirle a otros lo que dentro de la iglesia o dentro de la congregación o dentro de cualquier grupo donde estamos aprendiendo, estamos consumiendo del pastor, pero también tenemos que compartir. Y ese es un proceso que muchas veces se olvida, porque hay personas que solamente consumen palabra y se quedan ahí, no la comparten. Pero la verdadera simbiosis dentro de una congregación es que el pastor da el alimento, da el pasto fresco y nosotros como ovejas debemos compartir ese pasto fresco. Y nos vamos a Mateo 4:19. Mateo 4:19. Si ustedes ahí lo tienen, lo pueden leer. Aquí, ya lo encontré. Dice la palabra. Amén, amén. Ya, gracias, Arturo. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Amén. Y aquí eso representa algo muy bonito. El Señor, cuando escoge a los 12 discípulos, la mayoría de ellos, y si hacemos una variante en porcentaje, tal vez de un 70-30, eran pescadores, porque justamente lo que más se hacía a la orilla del mar era la faena justamente de ser pescador. Y él cuando los llama a servir, cuando los llama a que los sigan, cuando les decían síganme, síganme, él nunca les quitó la esencia de ser pescadores. Él solamente les cambió la forma de pescar, que no van a pescar pescados, sino que ahora van a pescar hombres, o sea, a ganar almas para él. Y esa es la misión que todos tenemos. Entonces la puerta del pescado representa la figura del evangelismo. Una vez convertidos a Cristo, necesitamos compartir
lo que tenemos. Vamos nuevamente a Nehemías. Nehemías 3, verso 6. Y dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Peshat, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Esta es la tercera puerta, llamada la puerta vieja. Y esta puerta vieja, dentro de la palabra de Dios, simboliza o representa el alma. Una de las primeras luchas que vamos teniendo cuando ya aceptamos a Cristo y empezamos a compartir la palabra, siempre, o mejor dicho, siempre vamos a tener esa lucha con el alma. La puerta vieja representa el alma. ¿Y por qué? Porque es nuestra alma que va a ser muchas veces un poco insostenible, insometible, que no va a querer escuchar, como dijo Pablo, que quiere hacer todo lo contrario. Pablo decía, hago lo que quiero hacer, no lo hago lo que no quiero hacer. Entonces el alma siempre va a estar en esa lucha con el espíritu, Y cuando a veces hay de repente, es que yo he escuchado a jóvenes que dicen, no, es que me recuerdo cuando yo estaba en las cosas del mundo, me recuerdo cuando yo consumía esto, me recuerdo cuando yo hacía esto. Entonces, ¿de qué vienen esos recuerdos? Porque el alma aún está activada, no ha sido totalmente quebrantada a la voluntad de Dios. Entonces, la puerta vieja representa el alma. Y vámonos a 2 de Corintios 5:17 para hacer una comparativa. 2 de Corintios 5:17. Si la tienen, me ayudan. 2 de Corintios 5:17. dice la palabra, de modo que todo el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Este versículo es muy conocido y muchas personas lo dicen, y de verdad que es uno de los estandartes de nosotros los hijos de Dios, saber que las cosas viejas pasaron. Es más, el pastor siempre lo repite, las cosas viejas pasaron, siempre nos está diciendo, y es verdad, pero muchas veces, como le digo, en la puerta vieja, como es la representación del alma, muchas veces hay esa lucha con el alma, lucha que solamente se gana cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos al punto número 4, ahí mismo en Nehemías. Estamos en el capítulo 3, vámonos al verso 13. Y dice, la puerta del valle la restauró Nahum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Aquí tenemos dos puertas seguidas, pero vamos primero con la puerta del valle. En Nehemías 3:13, la puerta del valle. ¿Qué significa la puerta del valle? Cuando a veces tenemos luchas con el alma, con el pasado, y como dice la Biblia, ya el pasado déjalo atrás, extiéndete al futuro, extiéndete a lo que está por venir, a las nuevas cosas que Dios tiene. Pero de repente hay esas luchas, no hay personas que no la pueden evitar, y creo que es un día a día. Si Pablo la tuvo, como nosotros que estamos en la actualidad no la vamos a tener. Hay esas luchas con el alma. Y aquí me dice que la puerta del valle representa esas pruebas y desiertos cuando nos dejamos que nuestra mente y nuestro corazón regrese al pasado. Y creo que todos los cristianos alrededor de todo el mundo tenemos estas luchas y pruebas, estos desiertos, que lo que hacen no es tanto retardar el proceso de Dios, lo que hacen es afirmarnos y madurar en el proceso de Dios. Lastimosamente, si hay personas que cuando llega la prueba, llega el desierto, llega la tentación, pues unos se rinden, otros retroceden, otros pues lamentablemente se salen de todo, pero hay personas que avanzan, que continúan adelante, que la luchan fuertemente, que día a día pues se apasionan más por el Evangelio. Y en Salmos 23, un salmo muy conocido, justamente habla algo sobre esto. Y dice en Salmos 23, versículo 1, es muy conocido, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La puerta del valle, y justamente acá dice, aunque ande en valle,
y hablamos de la puerta del valle. ¿Por qué? Porque hay valles de sombras de muerte. Y justamente aquí David representa eso en este verso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La clave, la llave para soportar toda prueba, toda situación en nuestras vidas, es justamente andar de la mano con el Señor, porque cuando andamos de la mano de Él, dice acá que aunque andemos en ese valle de sombra de muerte que a todos algún momento nos ha tocado pasar, pues no vamos a temer, porque el Señor está con nosotros. Vamos al punto número 5, la puerta número 5. Justamente ahí mismo, en ese versículo, pero bajando un poquito más, porque hablamos acerca de la puerta también del muladar, dice el 14, reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hadkerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Qué significa la puerta del muladar? La puerta del muladar era en la antigüedad, cuando Jerusalén tenía sus 12 puertas, era el lugar donde se quemaba la basura. Había un lugar específicamente a las afueras de la ciudad donde se quemaba la basura y era también conocido como Hinnom, con H y N, Hinnom. Y ese lugar, ahí se quemaba la basura, y como era la basura de toda la ciudad, se dice que el fuego que se levantaba era tanto que mucha gente asimilaba ese lugar como las llamas del infierno. Es más, hay referencias acerca de Jesús que hablaba también de este lugar, la puerta del muladar, del Hinnom, cuando hablaba ahí donde se quemaba toda la basura y el fuego subía tanto que parecía el infierno. Y en Segunda de Crónicas 33:6, vamos a hacer una comparativa. Segunda de Crónicas 33:6. Y si lo tienen, me pueden ayudar, por favor. Segunda de Crónicas 33:6. Segunda de Crónicas 33:6. Amén. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Amén. Una de las guerras más fuertes en el Antiguo Testamento del Señor no era tanto con la desobediencia del hombre, sino por la idolatría, por esa parte de que el corazón del hombre siempre se inclinaba a hacer lo malo, a buscar falsos dioses, a buscar dioses paganos. Y cuando nosotros, y vamos tomando en cuenta, ¿no?, lo que hasta ahora hemos visto, cuando nosotros ya llegamos al camino del Señor y empiezan las pruebas, empiezan las dificultades, viene el pasado a nuestra mente, nos golpean las cosas antiguas, todavía estamos conectados a este mundo, entonces nos va jalando y llega el momento, y yo me he topado con muchas personas de testimonio que se han vuelto nuevamente a sus ídolos. Y esto es triste porque una vez que uno conoce al Dios verdadero, al Dios real, al Dios de dioses, como dice la palabra, ya es un poco difícil, ya está difícil de entender de que hay personas que se hayan regresado y haber cambiado eso hermoso de Dios nuevamente por las cosas paganas, por la idolatría. Y esa es una de las luchas más fuertes que de repente tienen las personas cuando se convierten a Cristo. Ir dejando esas ataduras de la idolatría. Yo he escuchado que a veces dicen, es como que se hayan cambiado de una religión a otra religión. Y eso es porque se viene arrastrando cosas paganas, porque caminamos en esta tierra por tanto tiempo, y hay personas, imagínense, que han conocido del Señor tal vez a sus 30 años, pongamos, 30 años. Entonces han pasado 30 años consumiendo de las cosas paganas, de las cosas que no son, de los que no le agrada a Dios. Y cuando aceptan a Cristo, cuando llegan al Evangelio, cuando llegan a la verdad de la palabra de Dios, se topan con ese muro, que hay cosas que Dios te va a ir moldeando, hay cosas que Dios te va a ir puliendo. Entonces se forma una lucha y hay gente que se acostumbra a eso, a cambiarse de una religión a otra religión. Cuando hemos dicho millones de veces que la relación con Jesús no es una religión, sino más una relación, un estilo de vida. Eso hace el cambio. Amén. Vamos a la puerta número 6, la puerta de la fuente, la puerta de la fuente. En Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. ¿Qué significa la puerta de la fuente? La puerta de la fuente representan las aguas del Espíritu Santo.
la única persona que nos puede totalmente cambiar y moldear nuestras vidas para que no andemos en el muladar, para que no andemos en valle de sombra de muerte, para que no andemos recordando nuestra vida pasada, es justamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esa persona que realmente nos lleva a ese cambio extraordinario, que cuando la gente nos ve y nos dice, wow, pero no te queda ni una parte de lo que eras antes. Y vamos a Romanos 8:26. Romanos, el libro que le gusta a mi pastor. Romanos 8:26. Y si por ahí lo tienen, pues me ayudan, por favor. Romanos 8:26. Dice la palabra, así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. Amén. Y aquí está clarito que el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda a nuestra debilidad, Él nos ayuda a pedir, porque nosotros como humanos no sabemos a veces pedirle a Dios. Dice la Biblia, Jesús, que no recibimos porque no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo, Él sí sabe pedir. Por esa razón, cuando somos dirigidos por Él, dice aquí, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos viviendo dentro de nosotros al Espíritu Santo? Vamos a la puerta número 7, ahí mismo en Nehemías. Y yo que estaba en Nehemías y por buscar se me fue. Aquí está, Nehemías. Nehemías 3:26. Ahí mismo estamos en el 3, versículo 26, y dice, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La séptima puerta, y miren que no es una coincidencia, es una dioincidencia, o sea, Dios siempre está en el asunto, es las puertas de las aguas, Nehemías 3:26. ¿Y qué representan las aguas? Las aguas representan la palabra de Dios. Recuerden que cuando Jesús le dijo a la samaritana que le dio de beber, ¿no es cierto? Le dijo, yo te voy a dar un agua en la cual si tú bebes, no volverás a tener sed jamás. Esa agua que debemos nosotros consumir diariamente, que brota para vida eterna, es la palabra de Dios dentro de nosotros y haciéndola también efectiva, porque no solamente es que la tengamos acá, así como la puerta del pescado que nos dice ir a evangelizar, ir a hablarla, a compartirla a los demás. Vamos a la número 8, ahí mismo en 3:28, Nehemías 3:28. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Una vez que nosotros ya hemos pasado por todo este proceso y hemos sido llenos del Espíritu Santo y tenemos activa la palabra de Dios, no hemos hecho caso a la puerta del valle, a la puerta vieja, a los recuerdos, hemos pasado las pruebas, las dificultades, llega esta puerta que se llama la puerta de los caballos. ¿Y dónde se utilizaban los caballos? En casi todo el Antiguo Testamento los caballos eran utilizados en guerra, en las luchas. Entonces aquí esto representa la guerra espiritual. Cuando uno ya ha pasado todo eso, estamos listos y preparados para poder enfrentar una guerra espiritual. ¿Y qué es una guerra espiritual? Efesios 6:11, que también es un versículo muy conocido, y el 12 también que engancha ahí, que habla acerca de la guerra que no tenemos contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad. Efesios 6:11 me dice, Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. amén, hay una armadura que nosotros debemos ponernos. ¿Para qué? ¿Y por qué nos ponemos una armadura? Porque hay una guerra espiritual en el ambiente espiritual. Cada vez que uno entra en oración, cuando es una oración no solamente de petición, sino una oración de intercesión por nuestros hijos, nuestra esposa, por nuestras autoridades, por Manta, por el país, por el mundo, por la tierra, por lo que está pasando, uno entra en contacto con fuerzas espirituales que muchas veces van a hacer menguar la oración. Y para estar preparado para esa lucha, necesitamos colocarnos la armadura de Dios. Amén. Vamos a la puerta número 9. Ahí mismo en Nehemías 3:29. Dice, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semáis, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La puerta oriental es una simbología de la santidad. De la santidad. Y aquí hay algo muy importante, porque cuando nosotros diariamente tenemos contacto con el Espíritu Santo,
y diariamente nos ponemos la armadura de Dios y estamos cubiertos con su presencia, pues nos toca seguir justamente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo, ser santos como yo soy santo. Y hay mucha gente que confunde la santidad, que dice, no, pero ¿cómo vamos a ser santos si somos así, si somos acá, si hacemos esto, si vemos esto, si andamos aquí, si somos de este mundo, ¿cómo vamos a ser santos? Pero la santidad no depende de nosotros. La santidad depende de que Jesús, de que, mejor dicho, Dios, desde el principio nos escogió para servirle. Y si Él nos escogió, esa parte de escoger que está en Jeremías, que dice, yo te vi en el vientre, yo te escogí, yo te formé, que también está en Salmo, eso justamente significa santidad. Ser escogidos y exclusivos para el servicio a Dios. Eso es lo que muchas veces no se entiende y la gente me dice, no, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo voy a ser? Oye, no, estamos blasfemando si hablamos de que usted y yo somos santos. Eso no se puede decir. No, no somos santos por nosotros, porque nosotros no podemos por nuestros méritos ser absolutamente nada. Somos santos porque somos escogidos por el Señor. Y Él nos escogió para servir, para hacer cosas grandes. Amén. Nehemías, ahí sí, seguimos en Nehemías con la puerta número 10. Y esta santidad se gana, ¿no? Justamente en base a todos estos procesos que hemos estado viendo, y no como algo que se gana, que nosotros nos merecemos, sino es algo, como le digo, que el Señor nos da por su infinita misericordia. Vamos al número 10, la puerta número 10, está en Nehemías 12, ahí sí avanzamos unos versículos más ahí en Nehemías 12, verso 39. Y dice, y después la puerta de Efraín, hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Aquí empieza diciendo, y desde la puerta de Efraín. La puerta número 10 es la puerta de Efraín. ¿Y qué significa Efraín? O la puerta de Efraín. Significa dar frutos. Es una vida plena. Y cuando nosotros hemos pasado todos estos procesos, empezamos a dar frutos, y frutos buenos, frutos de amor. Ahí vienen los frutos del Espíritu Santo, de las características del fruto del Espíritu Santo. Y nos vamos a Génesis 41, 52. Génesis 41, 52. Para entender aquí. Génesis 41, 52. Dice la palabra, y al segundo puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi opresión. Amén. Y justamente porque Efraín representa dar frutos. Acá yo tengo en la RVR, dice, porque le dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y ahí está hablando de justamente los hijos, ¿no? Los hijos de José, el gobernador de Egipto, el que fue lanzado por los hermanos. ¿Por qué le puso Efraín? Porque Efraín significaba que Dios me fructificó en medio de mi aflicción. Por esa razón, la puerta de Efraín habla de dar frutos, de una vida plena en las cosas del Señor. Y todos nosotros somos, si nos viéramos con ojos espirituales y una forma representativa, somos como árboles que tenemos que estar llenos de frutos. Y esos frutos compartirlos con las personas. Vamos a la número 11, ahí mismo en Nehemías 12, ahí mismo en el versículo 39, justamente en la última, en el punto y coma, dice, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. ¿Qué significa la puerta de la cárcel? Esto quiere decir que cada persona es gobernada por un amo. Y esto es un principio bíblico. Cada persona es gobernada por un amo. O somos gobernados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por su presencia, por lo bueno, o lamentablemente pues somos gobernados por las cosas malas. En Mateo 6:24 me dice, Mateo 6:24, si me pueden ayudar por favor. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y aquí es clarito el Señor, no podemos servir a dos amos. Tenemos que tener, y esto nos habla, cuando nos dice que no tenemos que servir a dos amos, esto nos habla también de un principio, el principio de ser uno. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy uno con mi Padre. Por esa razón, ser uno con Dios, ser uno en pensamiento, ser uno en decisión. Por eso la Biblia también dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque siempre cuando somos uno, cuando tenemos una decisión firme, el Señor nos va a bendecir. Y aquí dice que justamente esta puerta de la cárcel representa eso. ¿Por quién somos gobernados?
una vez que ya hemos pasado todos estos procesos, necesitamos entender que somos gobernados por el Señor, por Dios, por Jehová de los ejércitos. Por Él somos gobernados. Amén. Y por último, la última puerta está en Nehemías, y regresamos nuevamente al 3. Nehemías 3:31. Y dice: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo, de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. La última puerta, la número 12, como le digo, no es una coincidencia, es una diosidencia, es justamente la puerta del juicio. ¿Y qué significa la puerta del juicio? El llamado a cuentas que vamos a tener. Como usted sabe, una vez que nosotros partamos de esta tierra, nos preparamos para un juicio de vida o un juicio, lamentablemente, para una segunda muerte eterna. Y en 2 de Corintios 5:10, para poder terminar con esta partecita, 2 de Corintios 5:10 me dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y con esto pues cerramos las 12 puertas, porque una vez que hemos aceptado a Cristo, que hemos compartido su palabra, que hemos evitado que nuestra alma vuelva a recaer, que hemos pasado por desiertos, por pruebas, que hemos nosotros quemado todo nuestro pasado en esa puerta del muladar, que el Espíritu Santo nos haya llenado, que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que vivamos día a día en santidad, que demos frutos, que sepamos que somos gobernados solamente por Dios. Al final, cuando seamos llamados delante de la presencia del Señor, solamente nos va a quedar el juicio ante el tribunal de Cristo, sea malo o sea bueno. Tendremos ese juicio todos los seres humanos, pasaremos por ese gran juicio. Y lo importante es estar a cuentas con el Señor todos los días. Amén. Eso ha sido esta madrugada. Compartirles esta pequeña porción de palabra, un poquito también para poder aprender juntos. Amén. Pastor. Muchas gracias, mi querido Arturo, por la palabra expuesta y porque nosotros debemos saber en dónde estamos posicionados, en qué puerta estamos y hacia dónde vamos. Porque lo importante es llevar una vida de santidad, pero una vida de santidad conforme a la palabra de Dios. Y es muy cierto que hay muchas personas que se asustan o te critican por lo que dices, porque no todo mundo puede entender que tú fuiste siendo santificado, fuiste justificado, fuiste redimido por la sangre de Cristo, por la muerte de Jesucristo también. Pero aquí viene en nosotros el estar firmes, firmes en la palabra, firmes en la convicción, firmes en la dirección, para nosotros llegar a ser esos verdaderos hijos de Dios, caminando con la palabra, sirviendo a la palabra. Y aunque a veces te digan, es que eres un hipócrita, es que no estás haciendo esto, porque por lo general suele pasar de que siempre están buscando la quinta pata al gato en tu vida para juzgarte, para criticarte y para decirte, no, simplemente eres un santurrón más, no estás hablando la palabra de Dios. Que tengan un excelente sábado, bendiciones a sus esposas y a sus hijos. Amén. Dios les bendiga.